Ok, parece que ya está empezando a grabar. Ok, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el placer de platicar un poco de poesía, ¿no? Con Vivian Sánchez, que ella ha sido participante de los Centros de Estudios Literarios del ICBC, ¿no? Tiene varios trabajos, entre los cuales encontramos Gajos de Piel y Octomadona, y acabas de escribir ahorita uno muy bueno, un trabajo reciente que es el de Santorini, ¿no? Yo quisiera empezar primero por qué Santorini. Ujú. Es un lugar en Italia muy bello, pero no sé qué es lo que atrae a ti en colación el Santorini. Sí, sí tienes, bueno, Santorini, de hecho, claro, es un nombre italiano, pero en realidad está en Grecia, está en las Cícladas, en esa parte del mar Egeo, ¿no? Entonces, y el nombre, como lo referiste, claro, tiene su origen italiano, porque originalmente el nombre era Santa Irene, entonces se fue, bueno, tuvo varios nombres anteriormente, pero del más cercano para acá se fue transformando de Santa Irene a Santorini, ¿no? Se fue juntando el sonido y terminó siendo Santorini. ¿Por qué Santorini? Porque el libro, o sea, los eventos más importantes del libro suceden en esa isla. Y por el amor personal que yo le tengo en particular a esa isla volcánica. Al inicio del trabajo me llamó mucho la atención que tú haces una dedicatoria a la República Helénica, ¿no? Yo así como que me quedé como qué onda, pero hay una poesía que se llama Aurora dentro de tu trabajo, ¿no? En Ajá. donde pues tú hablas precisamente de esa República Helénica, es decir, creo que no solamente es una especie de atracción al lugar en físico, sino a la cultura y a la forma de actuar social de esa comunidad. Sí, efectivamente. Sí, es un amor que fue creciendo conforme regresaba y regresaba a Grecia, porque de verdad el destino fue el que me llevó y me regresaba a Grecia. Y entonces, en verdad que ha sido eso, la afinidad, yo creo, cultural, o sea, el amor a la verdad, o sea, es a la literatura, es el amor, claro, a la cultura y a la belleza impresionante de esas islas y pues de los monumentos clásicos como la Acrópolis, por mencionar el más importante. El, tú hablas aquí, hay varias evocaciones a Grecia, pero a la antigua Grecia, ¿no? Bueno, yo lo noto más con la historia, con las leyendas, con los mitos que estaban en Grecia. Sin embargo, también hay una parte que no logro distinguir, y esa es la que te quiero preguntar. Eh, ¿Hay algo más que te gustó de Grecia, no? No es la Grecia, no podría decir que es la Grecia de hoy, porque rara vez hablas de la Grecia de hoy, hablas más de la evocación de la Grecia antigua. Para ti, qué es Grecia hoy? Para mí, ¿qué es Grecia? Bueno, pues sería, yo creo que la luz, o sea, tal vez suene un poquito, eh, tal vez no estabas esperando que contestara eso, pero la luz en las islas, la luz en Atenas, o sea, la luz que hay allá es una luz muy diferente a la luz de otros lugares que he conocido, incluso pues de México, de mi país, ¿no? Y yo creo que esa luz es muy peculiar y además pues me encantan los hombres, ¿qué te puedo decir, no? Los hombres, los griegos, o sea. Ah, no, no andas perdida. No lo voy a negar. Y en el libro pues ahí se demuestra de cierta manera, pero sí, sí, también se crea, las veces que he visitado Grecia, sí, pues ha sido siempre, o sea, al tal grado que este libro, por eso se lo dediqué a Grecia, ¿no? Por ese amor y ese afecto tan particular que le tengo a ese país, lo quiero casi tanto como a México, por así decirlo, sí, y a su gente. En tu poesía, por lo menos en este libro, hay evocaciones a tu mamá, a tu papá, ¿no?
y a la ciudad que tú llamas como una ciudad minada, ¿no? Cuando haces me llama mucho la atención primero hablar de este país que lo ves como algo bonito, algo ideal, pero también está el lugar minado en el cual tú vives. Ujú. Pues, Sí, pues soy de Mexicali, entonces ya sabes que aquí estamos bajo el nivel del mar y que es un desierto, entonces creo que este era importante también que definir de dónde venía la voz poética o el personaje principal, ¿verdad? De dónde sale, de dónde emana, cuál es la fuerza que le impulsa a viajar, o sea, a lanzarse a la aventura. Y claro, y también, curiosamente, la voz poética o el personaje principal van encontrando reminiscencias de ese desierto, de ese lugar desolado o árido, con cierto grado de desamor. También lo encuentra allá, o sea, en algunos momentos, no sé si llegaste a captar eso, donde siente ella que el desierto la persigue, ¿no? Y es por ahí más o menos. Uh-huh. eh, los que trabajan ya más a fondo en esta cuestión de la poesía, los que analizan, no tanto el poeta, sino el que analiza, Uh-huh. muchos han buscado ubicarte a ti como una confesionista, ¿no? Mucho en la línea de Sylvia Plath, de Robert Lowell o de Anne Sexton. ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿Te sientes confesionista o cómo podrías definir tu poesía? Sí, sí, he leído eso, ¿no? Que me catalogan ahí. Creo que hay algo, hay de eso, inevitablemente. Y de cualquier manera, la literatura, toda literatura es autobiográfica. Eso en cualquier género. Y eso lo he escuchado de grandes escritores de narrativa, de diferentes culturas y países. Pero pues aquí, claro, yo sé que lo mío es más evidente y debido a que el tema y la fuerza a lo largo de todo el libro de Santorini es el erotismo, creo que por eso me encasillan ahí. Y sí, te digo, sí, claro que sí pertenezco, si tú quieres, de cierta manera, a ese lineaje, pero también yo creo que de cierta manera es, también pertenezco como que a otra generación, ¿no? O sea, no sé a cuál, pero porque no nada más me limito a la confesión, porque creo que en Santorini también hay un poquito de ficción, ¿sabes? O sea, no todo es absolutamente cierto, no todo es absolutamente testimonio, o sea, lo es en su gran mayoría, pero también he jugado con otros elementos para, para escribir este libro. Hay un tercer lugar que también hablas de la poesía, que es Venecia, ¿no? Venecia, ¿qué observas en Venecia? Por ejemplo, no sé en qué parte haya sido, pero el año pasado estuvo totalmente inundada, fue parte de las noticias, ¿no? Que no se Sí. podía uno ni mover. Eh, una ciudad que corre el riesgo de desaparecer por este Sí, cambio climático. No, ¿tú qué observas en este lugar de Italia? sí, sí he tenido la suerte de ir, pues de hecho en estos tiempos, de hecho se vieron delfines y otros animales que tenían años que no, ¿verdad? Se arrimaban ahí. Pero lo que pasa es que en Mykonos hay una parte que le llaman Pequeña Venecia. Entonces, pero sí, o sea, esa es la referencia más que nada, ¿no? Le llaman así, pues, supongo que yo no vi ningún canal, ¿no? Pero de verdad que no sé por qué le llaman Pequeña Venecia. Pero a lo mejor por la intimidad, por lo íntimo y cercano, ¿no? También de los edificios y de tener tan cerca el mar, entonces da un aire, ¿no? De Pequeña Venecia. Eh, Quisiera hacerte una pregunta un poco más personal y a lo mejor tal vez injusta, porque es injusto preguntársela a una poeta. ¿Qué es la poesía para ti? Bueno, pues la poesía es, mm, la, man- es la manera eh, en la que a través del lenguaje se deja un testimonio y no necesariamente
autobiográfico, pero inevitablemente lo es, y de memoria. Es para rescatar la memoria, por ejemplo, y la poesía yo creo que es indispensable para la vida, porque como bien lo dijo un poeta americano, Bill Collins, suena como a un cantante, pero no es Phil Collins, es Bill Collins. Dijo, dijo algo muy hermoso de que qué era la poesía. Y la verdad me encantó lo que dijo. Dijo, la poesía es el testimonio del corazón del hombre. Y yo creo que es una manera muy precisa y muy hermosa de decir qué es la poesía. Y sinceramente, Alfonso, yo escribí este Santorini, este libro de Santorini porque yo quería dejar un testimonio de lo que yo sentí, de lo que yo viví en, en Santorini, en las Islas Griegas. Y sí, entonces eso es un testimonio del alma y del corazón y del cuerpo, ¿no? O sea, también. En este sentido, podríamos decir que hoy, aparte de tener esta sangre de ser de Mexicali, tienes ya parte también, te autonaturalizas como parte de Santorini. Como que griega. No tanto como griega, porque creo que no hay una fascinación a lo griego, sino a la isla, ¿verdad? Sí, sí, Creo que tu fascinación es con la isla. claro, pues bueno, o sea, ¿te refieres a mi nacionalidad o como a dónde Sí. nací? Eso, bueno, Sentir que tú tienes sangre también, que hay algo de ti, o sea, no solamente tú eres parte de Mexicali, sino hay algo que te llegó y que ya no eres tú misma a la hora de haber conocido Santorini. claro, pues sí, así fue, o sea, de hecho eh, sí, esos viajes a Grecia, más allá del cuerpo y del erotismo, también tuvieron un impacto en mi poesía y en mi escritura, definitivamente. Definitivamente porque yo admiro a varios poetas griegos, varios de ellos ganaron el Nobel de Literatura y tal vez no son tan conocidos en México, pero ellos, o sea, eran mis guías espirituales, ¿no? A la hora yo los leí muchísimo antes y durante la escritura de Santorini, como Odiseas Elitis y Yanis Ritsos, y de hecho Cavafis, Constantinos Cavafis, esos tres siempre estuvieron espiritualmente conmigo, ¿no? O sea, de hecho hasta, ya ves que uno hace su propio altar ahí así como tú en tu escritorio, ¿no? Uno tiene sus Tiradero ahí milagros. de libros. Sí, ¿no? Es inevitable. Todos lo tenemos, todos lo hacemos. ¿Y cómo sientes tú que has madurado desde este trabajo del 96, el de Octamadona, luego ya en el 18 con este de Borderline, ahora en Santorini? ¿Qué sientes que ha cambiado de Vivian a lo largo de este tiempo? Pues bastante, porque ya ves por el lapso, ¿no? Entre Octamadona y Borderline hubo un lapso de trotamundos, pues. Fui muy trotamundos y la verdad me importaba vivir, o sea, no tanto estar publicando libros. Y entonces sí, para concentrarme en el tiempo más cercano, sí te puedo decir que de Borderline a Santorini creo que sí hay hay una madurez, espero que el lector lo pueda ver. Y también porque creo que que esa narratividad de Borderline y también lo gráfico, por no decir pornográfico, también todo eso ya está más trabajado y ya más pulido. Y de hecho en Santorini ya me enfoqué más en lo que es el craft, ¿no? De la poesía, o sea, de verdad enfocarme a que cada página era un poema para contar la historia y de verdad enfocarme en la musicalidad y en no, métrica no, pero en la musicalidad y en los elementos de la poesía misma, ¿no? O sea, desde las metáforas hasta la decisión de un corte de verso, todo eso, ¿no? Todo eso fue fríamente calculado y hubo un trabajo muy arduo en el último año de revisión y de reescritura del libro, en el que créeme, o sea, hay momentos en los que uno se quiere de veras tirar la toalla, o sea, porque te dices, no, es que esto puede estar mejor y sabes que hay algo, entonces hasta que no te quedas tranquilo y sabes que ya quedó lo mejor que pudo, que esa versión fue la mejor que pudiste dar y escribir, ya lo dejas ahí y lo dejas en paz. Pero sí, en verdad, sí es trabajo arduo, pero muy satisfactorio y pues es felicidad diferente, ¿no? Un poquito de latigazos, pero eso es lo que lo que uno ama en la vida, ¿no?
Voy a hacerte dos últimas preguntas. Una, creo que las dos son injustas, pero realmente sí me llama mucho la atención. Bueno, Este, Me queda claro que tú estudiaste, parte de tus estudios fueron en Nueva York y en la Universidad de Spalding, pero en esos años antes de que tú fueras a Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que me hablabas de estos autores griegos, en Mexicali es muy difícil leerlos, ¿no? No hay un mercado editorial, ¿no? ¿Cómo superaste esta brecha de estar en Mexicali, pero no poder leer estas cosas que podrían gustarte? ¿Cuáles eran tus lecturas en Mexicali sobre la poesía? sí, bueno, yo empecé, de hecho, en el Centro de Estudios Literarios que existió en Mexicali unos años y fue dirigido por Mario Bojorquez y por Elizabeth Algraves. En esos años pues todavía estaban casados y entonces yo me inscribí, yo iba a la prepa, pero yo me enamoré totalmente de la poesía durante las clases de literatura en la preparatoria. Y claro, o sea, los autores que nos daban a leer son los poetas latinos de Sudamérica, España y México, obviamente. Entonces, ahí empecé. Y de ahí, y deja tú, yo creo que también otra cosa que influyó a que yo volteara así fuera de México, ¿no? Y incluso de Estados Unidos, fue mi amor por el cine. Porque también cuando era muy joven, tenía unos 14 años, yo empecé a ver películas europeas. O sea, yo descubrí, pues, ¿no? Desde Almodóvar, a Kieślowski, a Tarkovsky. O sea, entonces, pues, a los 14, 15 años ver esas películas siendo mexicana, o sea, o mexicano, pues, y a esa edad, sí, es un shock muy positivo, y eso también te va conectando a las lecturas. O sea, el cine siempre ha estado íntimamente ligado a la literatura, inexorablemente. Uh-huh. Y por último, yo te quisiera preguntar, es una pregunta que se divide en dos. Primero, si tú hoy pudieras darte consejos, y esto lo hago más que nada en la línea de qué pudieras aconsejar a los jóvenes, pero si tú hoy te pudieras dar consejos sobre la dificultad o el arte de escribir poesías, qué te dirías? ¿Qué le dirías a los jóvenes que, como tú, están en el interior de la República, que están aquí en México, que a veces hay muchas limitaciones para poder particularmente leer la poesía? ¿Cuál sería tu consejo? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué viene en tu trabajo? Sé que tú eres una persona muy precisa para trabajar, es decir, el tiempo que hay entre tus libros nos dejan ver que no es como que voy a sacar poesías al por mayor, que la poesía pulula de mí, sino que tú eliges. Entonces, no sé si tú ya estés pensando realmente en hacer otro trabajo, tengas ya en mente otra cosa o estás buscando llenarte de estas experiencias de vida. Muy bien. Bueno, para responder la primera pregunta, o sea, el consejo para los jóvenes poetas, pues que lean esos libros, ¿no? María Rilke, él tiene un libro muy hermoso, ¿no? Lean esos libros, pero ya viene de mí el consejo. Mi consejo es persistir y resistir. O sea, es un consejo estoico, pero de la filosofía estoica, griega, para variar, de orígenes griegos. Pero en realidad, la poesía es muy demandante, tal vez la literatura en general, la literatura en general lo es, pero si de verdad aman la poesía, sigan leyendo y escribiendo. O sea, esa combinación es esencial. No, la verdad, eso de nada más escribir y no leer, no se puede llegar muy lejos de esa manera. Y, y yo creo que va a ser eso. Tienen que tener mucha fe en ellos mismos, incluso en los momentos en los que duden y quieran tirar la toalla y decir, ya no, porque la poesía, solamente se puede escribir mejor poesía escribiendo poesía y leyendo poesía. Y muy importante, y teniendo una capacidad de autocrítica muy precisa para poder ser capaz de ver en lo que puedes mejorar y lo que se tiene que descartar y lo que se tiene que cambiar. Y acerca de tu próximo trabajo. Muy bien, pues la verdad tengo unos proyectos muy ambiciosos este 2021, porque además de escribir, porque el nuevo libro de poesía ya lo empecé en diciembre, cuando ya más o menos, sí, a mediados de noviembre, cuando a Mónica Brown, la editora de Nieve de Chamoy, le entregué la última versión
de Santorini, ya la definitiva, la que se iba a imprenta y a digital, yo empecé un libro nuevo de poemas, de poesía. Y bueno, ese es uno, pero hay otro ahí y ese va a ser otro género. Voy a trabajar, ya voy a trabajar también en otros géneros literarios, no solamente la poesía. Esta no te la puedo dejar escapar. Dale. ¿No crees que no es muy difícil escribir poesía en tiempos de pandemia? Yo creo que sí, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser por la poesía, por lo que el rigor que requiere, ¿no? El compromiso y todo, pero creo que también es muy importante, o sea, que los escritores, los poetas, no tiremos, o sea, no desistamos y no pospongamos la creación debido a una pandemia que, bueno, así como los músicos, o sea, los músicos siguen grabando sus discos, sus álbums y siguen produciendo y siguen creando. Y es difícil, pero no imposible. Pues Vivian, Vivian Sánchez Barajas, ha sido un placer platicar contigo sobre este libro de Santorini, ¿no? Publicado en Nieve de Chamoy. Me gustó mucho tu libro, me gustó más tus experiencias sobre Grecia, ¿no? Hasta dan ganas de irlo a conocer, ¿no? Pero ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, Alfonso, mil gracias y muchísimo gusto. No.